En primer lugar, va a hacer uso de la palabra la doctora María Fernanda Rodríguez. La doctora Rodríguez es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, titular de la Oficina de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría General de Derechos y Garantías de la Población Vulnerable del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, egresada del Diplomado en Derechos Humanos de la American University Washington College of Law, replicadora en el programa de inclusión de las perspectivas de género y de lucha contra la trata de personas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Oficina de la Mujer, consultora de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica y del programa Eurosocial Justicia en el marco del proyecto sobre violencia de género en Iberoamérica, investigación de delitos, atención a víctimas y coordinación interinstitucional que tiene como objetivo general mejorar la respuesta de las instituciones públicas ante los delitos de violencia de género. Ha trabajado también en numerosas investigaciones sobre la temática de género, destacándose la coordinación en el Manual de Intervención de Casos de Trata de Personas en Argentina, realizado por Unidos por la Justicia, con la colaboración del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ha participado también como disertante en encuentros nacionales y paneles en temáticas relacionadas con las cuestiones de género y finalmente es vicepresidenta de la Asociación Civil Unidos por la Justicia. Voy a hacer unas breves pinceladas y algunas reflexiones sobre lo que es la Convención de las Personas, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y para eso quiero reflexionar previamente sobre algunos temas y hacer una pequeña introducción muy pequeña sobre cuáles han sido los modelos imperantes que han tenido vigencia respecto a la percepción de la discapacidad. Y quiero hacer esta reflexión porque estas percepciones, estas construcciones culturales y subjetivas, muchas veces, aún en el paso del tiempo y de la historia, nos siguen atravesando. La primera teoría, y que tal vez nos resulte más chocante, pero a veces después nos podemos dar cuenta que hemos pensado en algún momento desde ese lugar, es la teoría de la prescindencia o el castigo divino. A las personas con discapacidad, en el principio de la historia, se la vio como precisamente como que eran inútiles porque no eran productivas en una teoría de la producción y capitalista de la sociedad, o bien que eran un castigo de los dioses. Alguien me quería castigar a mí, entonces me daba un hijo con discapacidad. Que eran vidas, en ese modelo convivieron como dos submodelos, ¿no? Que fue el eugenésico y el de la marginación. Y había muchas excusas para pensar este modelo, que eran vidas tan dolorosas que no merecían ser vividas, que no producían. Entonces convertimos a esas personas en objetos de caridad y en sujetos de asistencia. Luego vino otro modelo, que fue el modelo médico-rehabilitador. Este modelo vio la discapacidad no yo como una causa ni religiosa, ni como una unidad antieconómica, sino vio una causa científica, que fue una enfermedad. Dijo, estas personas tienen una enfermedad. Entonces, ¿cuál era el objetivo final de este modelo? La cura, la rehabilitación. El objetivo final y en definitivo era la normalización. Entonces, el éxito de las políticas que podíamos llevar adelante o que podíamos implementar estaba dado por la cantidad de destrezas que esa persona podía lograr adquirir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Empieza a verse esto como una enfermedad y lo que hay que trabajar es tratamientos de rehabilitación. Y lo que voy a promover es la integración. Y la integración tiene sus problemas, porque vieron que cuando uno integra harina y huevo, se hace una torta, pero ya no es más ni harina ni huevo. Entonces, es muy distinto de un modelo que no integra, que no asimila, sino de un modelo, como es el modelo que va a plasmar la Convención, que es el modelo social, el modelo de la vida independiente, que lo que va a hacer es incluir a ese ser humano como una persona con todos sus derechos humanos y con su diversidad. ¿Qué va a decir el modelo social?
La causa de la discapacidad no es ni un castigo divino, la causa de la discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad es el resultado entre una deficiencia, yo diría, no me gusta el término ese de la convención, diría entre una diversidad funcional y la interacción con el medio social. Es muy claro esto. Todos asumimos que las escaleras, por ejemplo, es un medio normal de ascender en un edificio. Si el mundo hubiese construido siempre rampas y nunca hubiese habido escaleras, porque no hubiésemos pensado que solo somos bípedos que podemos caminar para ascender, seguramente las personas que tienen una deficiencia motriz pudieran haber accedido a todos los lugares, llevar a su trabajo de manera independiente sin tener un inconveniente, porque es esa interacción con el medio social la que produce en definitiva esa discapacidad, esa negación de la autonomía. Entonces, me interesa también dejar muy en claro el tema de lo que es la diversidad, porque también el Código Civil pone muy en este tema sobre el tapete, sobre la aceptación de la diversidad. Y la diversidad es lo natural. El mundo no es homogéneo, ni una piedra es igual a otra piedra, como dice un activista en el tema de discapacidad español, Javier Romanach. Ni un ser humano es igual a otro ser humano. No somos iguales en el transcurso de nuestra vida, porque evolucionamos, porque antes caminábamos mejor, no nos dolían los huesos, porque después por ahí no vemos bien. Entonces, en realidad, este patrón homogeneizante es una gran mentira. Es un patrón normalizador que no existe y que en realidad el gran problema que hay con la diversidad es lo mal que se gestiona esa diversidad. Es el hecho que hayamos establecido sobre la diversidad criterios de superioridad o de inferioridad. Y en eso las mujeres tenemos una experiencia histórica para ponernos a hablar. Entonces, ¿cuál es esa normalidad, esa ficción normativa que solo es un cúmulo de mayor cantidad? La que establece la clase dominante. ¿Cuál ha sido la clase dominante sistemáticamente? Un hombre blanco, capaz, y que no sea viejo ni sea negro. Digo, este ha sido el estereotipo capacitista. Y que no sea pobre, sí, tenés razón. Productor. Entonces, ¿qué es lo que se ha utilizado históricamente para producir una inferiorización? Ha sido la condición biológica. Ha sido el criterio de inferiorización. Las mujeres éramos tan sensibles que no podíamos votar, porque se ve que teníamos un grado de sensibilidad que nos alteraba. Los hombres de raza negra, como seguían sus instintos, no les gustaba. Si ustedes ven los fallos de la Corte Americana explicando el tema de la esclavitud, son, pero para reír una semana, un mes completo, un año, una vida. Entonces siempre se ha utilizado la inferiorización biológica. Imagínense si este ha sido el motivo para aplicar discriminación en temas de raza, en temas de diversidad religiosa, en temas de diversidad sexual, en temas de mujeres, en temas de género, hombres. ¿Qué les quedó al colectivo de las personas con discapacidad cuando este fue el modelo que se construyó? Es importante también ver la diversidad en la discapacidad hacia adentro y por eso la importancia de lo que establece la Convención en el modelo social. ¿Por qué? Y acá vamos a ver por qué claramente no tiene que ver con un diagnóstico médico y sí con la interacción. ¿Y esto por qué? Yo puedo tener 5 chicos con síndrome de Down. ¿Cuál es el diagnóstico médico? El mismo, es idéntico. La misma patología, la misma deficiencia, pónganle en el nombre que le quieran poner.
Sin embargo, las posibilidades de vida independiente, de autonomía de ese sujeto van a depender de su entorno social, del grupo familiar si es continente o no, de las posibilidades de educación que ha tenido, de las posibilidades de acceder al trabajo. Entonces, esto nos habla que la medida de la discapacidad nunca puede ser un diagnóstico médico. La Argentina desde el año 99 entra en lo que es un encuadre de derechos humanos en el ámbito de los tratados internacionales, tanto a nivel regional como internacional. En 99, la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad de la OEA, y en el 2008 entra en vigencia la que es a nivel internacional, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Y acá entra un cambio paradigmático fundamental, que es el que entra en colisión con casi todos los códigos civiles de la región. Ahora ya no está en colisión, gracias a Dios, con el nuestro, al menos no totalmente, que es poner el eje fundamentalmente en torno a los derechos humanos de las personas con discapacidad, y en el pilar que considera más importante es el reconocimiento de la capacidad en el ejercicio de los derechos, con los apoyos y las salvaguardas que son garantías que los estados tienen que ofrecer para que estas personas no padezcan el sistema de representación o subrogación de la personalidad. 5, bueno, voy a apurarme. Entonces, de alguna manera fue muy clara la Convención y tuvo que explicitar de manera muy tajante que el igual reconocimiento ante la ley requería sí o sí la capacidad en el ejercicio de los derechos. Entonces, es muy importante este artículo 12, que entra también en consonancia con el principio número 1, que es el respeto de la autonomía personal, la libertad de tomar las propias decisiones, la vida independiente de las personas, el ejercicio de la capacidad jurídica, que se va a proyectar en todos los otros artículos que reconoce la Convención, tales como la libertad personal, la seguridad individual, la integridad psíquica y física, la prohibición de toda violencia, abuso y su conexión, fundamentalmente y muy fuerte también con el artículo 13, que es el de acceso a la justicia. Otro artículo que es fundamental para mí en la Convención, como el artículo 12, que es el troncal y el que tiñe toda la Convención, que es la capacidad en el ejercicio, es el artículo 8, que es el artículo del toma de conciencia, que es el que nos compromete a todos a trabajar en capacitación, en las campañas, pero básicamente porque es el que va a barrer los estereotipos. Bueno, los estereotipos son muy importantes. Uno puede ver a Alfred Schutz, que era un sociólogo y filósofo austríaco, cuando habla de cómo el ser humano accede al conocimiento, cómo construimos las categorías sociales, porque el mundo es un mundo sumamente complejo, cómo tendemos a unificar más esas categorías de lo que en realidad son, a ver menos la diversidad y va a ver más la oposición de lo que en realidad existe. Y la verdad que lo que terminamos teniendo es un prejuicio que no es más ni menos que una creencia sobre una categoría social, en este caso será la discapacidad, cuyo principal componente cognitivo es el estereotipo, el cognitivo es la percepción de que algo no es bueno o que es malo, y una dirección claramente negativa, que es el componente actitudinal, que es la discriminación. Entonces, ese artículo 8, que es toma de conciencia, también es sumamente importante en lo que tiñe todo el texto de la Convención. Entonces, porque precisamente estas malas percepciones son las que deforman la realidad, las que condicionan la manera en que percibimos a estos sujetos. Incorpora otro tema que para mí es fundamental, y es fundamental porque como temática de género creo que nos compete sumamente a las mujeres, que es el tema de hablar por primera vez en una convención internacional de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, del derecho a decidir ser padres, a cuántos hijos quieren tener y sobre todo el derecho de las mujeres a no ser esterilizadas forzosamente. Entonces, sé que es un debate que debiéramos trabajarlo mucho más porque no es un debate fácil el tema de la sexualidad en este colectivo,
pero bienvenido este debate porque lo tenemos que dar, porque tenemos que reconocer a estas personas como sujetos de derechos. ¿Quiénes somos nosotros los normales para definir la sexualidad de estas personas? Realmente hemos tenido atribuciones con este colectivo que son terribles. Ana Peláez, que es miembro del Comité de las Personas con Discapacidad, ella hablaba respecto al tema del acceso a justicia, y quiero hacer esta reflexión porque respecto al tema de las mujeres, del grado de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres con discapacidad. Y esto tiene que ver por una doble percepción. Esta percepción estereotipada que tiene el entorno social, pero la propia percepción que tiene la mujer con discapacidad sobre sí misma, de no llegar a los cánones establecidos para una mujer, digamos, normal. Entonces, pensemos también que son personas que generalmente están en un entorno segregado, en un entorno limitado, y que a veces ni siquiera tienen la percepción de sobre sus propios derechos. Imagínense cómo incide esto en casos de violencia doméstica. Entonces es un tema para tener y para hacer esta bajada. Voy a finalizar leyéndoles, yo hice un curso, que por ahí algunos integrantes acá sé que lo han hecho, que es el tema, lo trabajé con Eurosocial, de personas con discapacidad, y les voy a leer una sentencia de la Corte Suprema de México, que se la escribió a un chico que tiene Asperger, y dice lo siguiente: al analizar tu caso, la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así. Cuando platiques con el juez te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo en forma amigable. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando vayas con el juez. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y otras personas como maestros y abogados. Después de que tu juez platique con ustedes, decirá cosas que puedes hacer solo y qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude. En todas las decisiones que se tomen sobre ti, tendrán que preguntarte qué es lo que opinas. Tu opinión será la más importante cuando decidan cosas sobre ti mismo. El juez decidirá qué personas, como algunos de tus familiares, te ayudarán cuando vayas a tomar una decisión sobre ti mismo o tus pertenencias. Cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que tenías que hacer con ayuda, ahora las puedes hacer tú solo puedes ir con un juez y decírselo. Creo realmente que si todos contribuimos, vieron esta sentencia en lenguaje sencillo, para quien era el destinatario pudiera entenderla, desde nuestros espacios, como lo ha hecho esta Corte de México, vamos a tener sociedades que van a ser más justas, más felices y más equitativas. Muchas gracias. Diplomada en Derechos Humanos por la American University, vocal de la Comisión Directiva de AMJA, Premio 2011 a la trayectoria judicial otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en el Día Internacional de la Mujer. Integra a su vez la Comisión Nacional de Sanciones contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de la doctora Prigozhin. Integra la Comisión Asesora de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género, también la Comisión en la Violencia contra los Ancianos. Y finalmente es replicadora de género de la Oficina de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. Doctora Bundarena. Bueno, muchísimas gracias. Adhiero a lo que dijo Fernanda en el sentido que la doctora Susana Medina de Rizo, estando en el Museo Bicentenario, me convidó a que pudiera participar exponiendo en esta jornada de AMJA, que bueno, la verdad que me gratificó muchísimo. Y además agradezco a los colegas que están acá y al Tribunal Superior de La Rioja y a la provincia de La Rioja por esta cálida bienvenida y la verdad que el desarrollo de estas jornadas, la verdad que es excelente, y La Rioja es una provincia
divina, la verdad, la conozco bien y por eso estoy feliz de haber vuelto. Bueno, Fernanda hizo el panorama de lo que es la convención, que es parte también un poco de lo que voy a hablar ahora, más específicamente. Ella hizo el pantallazo general y un poco la exposición era cómo protege el Código Civil a las personas vulnerables y cuáles son los sistemas de protección que subsisten y cuál se ha acumulado a lo existente. Bueno, la representación, que era un sistema de protección muy fuerte en el Código de Vélez, actualmente ha mutado. Se mantiene, porque el artículo 23 dice que todas las personas que no puedan ejercer por sí sus derechos serán ejercidos a través de sus representantes. Ahí tenemos ya un panorama general. ¿Quiénes son los que no pueden ejercer por sí sus derechos? Las personas que no han nacido, las personas por nacer, las personas que no tienen edad y grado de madurez suficiente. Acá vemos lo que hemos venido viendo en todas las exposiciones de las jornadas, que se ha constitucionalizado el derecho privado, porque esto de que no pueden ejercer los derechos las personas que no tengan edad y grado de madurez suficiente es nada más y nada menos que el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es Constitución Nacional, y que atraviesa esta frase, edad y grado de madurez suficiente, muchísimos artículos del Código Civil que, bueno, no voy a desarrollar ese tema porque si no, no vamos al punto que quería. Pero también la representación se transforma en lo que tiene que ver con las personas mayores de edad a quienes se les va a restringir la capacidad, pero en función de la convención, que es en la medida que cada uno necesite protección, y la restricción va a resultar la menor medida y va a ser proporcional a la necesidad que tenga la persona. Esto va a ser complicado, lo hablábamos en el break con juezas de Córdoba que estábamos tomando café y hablábamos de la complejidad y la dificultad que va a tener el poder saber qué es lo que necesita cada uno. Y llegamos un poquito a la conclusión de que, bueno, de que vamos a tener que hablar mucho con la gente, que va a haber cada vez menos papeles y cada vez más presencia, más cuerpo, porque la figura del juez en este código es súper importante. El juez es un garante absoluto de todos los derechos que se han ampliado en su reconocimiento en este nuevo Código Civil. El otro sistema de protección que siempre existió fue la asistencia, que siempre los padres se acuerdan cuando la mayoría de edad era los 21, cuando los hijos menores de edad se querían contraer matrimonio, los padres otorgaban su venia, ¿no? Asistían a esta necesidad que decía la que marcaba la ley para que los hijos pudieran prestar su válido consentimiento. Ahora los padres van a tener una injerencia muy importante según el artículo 26, que es ese artículo que ha traído conflictos por lo menos en las personas que están con mucha resistencia al cambio, porque he escuchado en la radio, he ido a programas donde me han preguntado, entonces ahora los chicos van a poder hacer lo que quieran, este código les da toda la libertad del mundo. Y un oyente de radio me preguntaba, entonces, ¿para qué está la patria potestad? Si el hijo va a poder hacer lo que quiera. Bueno, no es tan así, no es tan blanco-negro, sino que está hecho con sumo criterio este artículo 26, que ahora lo vamos a ver en especial. Y el 102 es el que también define qué es la asistencia. Y la asistencia es un régimen ya que existía en el Código de Vélez y que es complementario a la decisión que el propio sujeto presta para que pueda ser útil y válido ese consentimiento. Entonces, nos mantenemos con la representación, pero la modificación que tiene la representación como sustitutiva de la voluntad del sujeto va a ser gradual, en la medida que sea necesario, va a ser flexible y no rígida, como era en el Código de Vélez. Pero el Código de Vélez, como se decía hoy a la mañana, Vélez eligió
las coordenadas que más garantizaban protección. Año 1871 entró en su vigencia. En consecuencia, no existía el clonazepam, no existía la psiquiatría. Entonces, había que proteger ¿a quiénes? A las personas que estaban por nacer hasta los 14 años en forma rígida. Eran incapaces absolutos de hecho. Ahora, todas las personas, se presume la capacidad de las personas mayores, ¿no es cierto? De todas las personas se presume la capacidad, salvo que la ley o una sentencia pueda restringirlo. Y en el caso de las personas menores de edad, por el artículo 26 se fijan 3 franjas etarias. De 0 a 13 años se llaman niños y de 13 a 18 años son adolescentes y de 18 años en adelante son personas plenamente capaces y mayores de edad. Entonces, el nuevo régimen de protección que se suma a la representación y a la asistencia es el sistema de apoyos para la toma de decisiones, que sale de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque esta convención, que hoy puedo decir que según la ley 27.044 es Constitución Nacional desde el 20 de diciembre de 2014, establece como norma general la capacidad de todas las personas. Y el sistema de apoyos para la toma de decisiones para aquellas personas que sea necesario restringirles la capacidad porque del ejercicio de esa capacidad de obrar o de esa capacidad jurídica pudiera resultar un daño para su persona o para sus bienes, y siempre y cuando se dieran los supuestos puntuales del artículo 32, primera parte, que dice que los presupuestos resultarían para aquellas personas que tienen una enfermedad permanente o prolongada de gravedad suficiente o una adicción de carácter o una enfermedad de carácter adictivo, y siempre que el juez estime que, existiendo esos presupuestos, del ejercicio de su capacidad pueda ocasionarse un daño a sí mismo o a otras personas. Y la segunda parte del artículo 32 es la que declara o la que establece la excepcionalidad de la declaración de incapacidad, que es lo que nosotros venimos conociendo desde hace muchísimos años. Se superó al Código Civil italiano, se superó al Código Civil francés y al español. En la segunda parte de la norma del artículo 32, el Código dice: podrá declararse excepcionalmente la incapacidad de una persona cuando ella no pueda expresar su voluntad bajo ningún medio, modo o formato adecuado, y cuando el sistema de apoyos para la toma de decisiones hubiera resultado ineficaz. El juez le designará un curador y deberá especificar cuál es el alcance de la función del curador. Entonces, aún en el supuesto más excepcional, que es el de la declaración de incapacidad, es decir, cuando se requiere un curador, igual ese curador no va a tener la representación para todo de la persona, sino de aquellos actos que el juez establezca y determine que deben sustituir en esos casos para esos actos determinados que la sentencia debe establecer. En esos casos el curador va a poder intervenir por representación de la persona. En el primer párrafo del artículo 32, el apoyo para la toma de decisiones, que es un asistente, un acompañante, que puede ser una persona sola, pueden ser dos, puede ser una institución. La otra vez en una sentencia estuve hablando en un caso también que era una persona con adicciones, que ella misma pedía ser internada, pues estaba embarazada, se puso como apoyo a una institución que se llamaba
Cristo Amigo, Jesús Amigo, que era una institución que se ocupaba de atender a las personas con adicciones o con problemas de abuso en el consumo de sustancias que estaban en situación de calle. Entonces, pusimos que para que pudiera ir al tratamiento e internarse por el tiempo que fuera necesario, esa institución como apoyo se comprometía a llevarlo a su lugar de internación. Entonces, ¿quién actúa? La persona que quiere entrar al tratamiento. Y el apoyo viene a ser el garante de que esa persona logre esa necesidad que pide o que se establece que es necesario. Además, el otro supuesto es que la salvaguarda, como dice la Convención y como dice el Código, para que estas medidas tengan efectividad, resultará el Ministerio Público, por el artículo 103, que acá veo una colega del Ministerio Público. Bueno, la efectividad de esta medida resultará el Contralor por parte del Ministerio Público, que es el defensor. Bueno, acá es el articulado, yo este material lo dejo, y habla de quiénes son los representantes y que todo lo que ya establecí, ¿no es cierto? Lo que dije, ya no es más rígida como antes en esas categorías, y además cambiaron las relaciones de poder. No podemos hablar de que la persona está sometida a la curatela, ni que los niños están bajo la patria potestad, ni que el inhabilitado o el tutelado está también bajo, sometido. No, ahora es el curador, va a trabajar para los intereses de la persona, los sistemas de apoyo van a ser acompañantes o asistentes y los hijos van a estar acompañados por sus padres en el ejercicio de su responsabilidad parental. El lenguaje, como se decía hoy, tiene que ser sencillo y tiene que ser suficiente para irnos acostumbrando a cambiar, 3 minutos. El tema de que la representación es flexible, como dije, tiene que ver con esto de que a mayor autonomía que tengan las personas, menor es la representación. Es decir, nadie va a poder actuar, inclusive el representante va a tener que consultar a su representado, por esto de que se ha vuelto gradual y flexible este sistema de protección. Estos son los principios: el interés superior del niño, la autonomía progresiva que se ha tomado de la Convención sobre los Derechos del Niño y el derecho a ser oído. Bueno, este artículo, si me dejan 2 minutos más, ¿cómo juegan estos principios rectores? El de la autonomía, el del interés, el derecho a ser oído, y cuáles actos pueden realizar los adolescentes y cuáles no. Bueno, en principio, los representantes, los padres, ahora vamos a hablar de niñez y adolescencia, los padres actúan como representantes necesarios y legales de sus hijos, salvo los actos que el propio ordenamiento jurídico autorice y que resultan ser los cuidados del propio cuerpo. La otra excepción es que los adolescentes, a partir de los 13 años, pueden intervenir en las causas en las que tengan interés directo con asistencia letrada propuesta por la misma persona adolescente. ¿Para qué? Para ser oído. En el artículo 26 se dice que las personas adolescentes entre los 13 y los 16 años pueden realizar actos que tengan que ver con el cuidado de su propio cuerpo, en tanto no sean prácticas invasivas y que puedan poner en riesgo su salud. Tiene que ver con actos de cuidado de su propio cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los actos y cuidados de su propio cuerpo que no son invasivos y que un adolescente de 13 años podría realizar sin problema? Ir a vacunarse, si quiere viajar, ir a retirar un estudio de VIH, hacerse un estudio test de VIH, hacerse una resonancia magnética con contraste, sacarse una radiografía, ir al dentista, porque yo no me olvido que hasta no hace mucho me llamaban del hospital a decirme si podía autorizar que le dieran anestesia a un chico de 15 años que había ido a atenderse una muela porque era una anestesia que lo iba a dormir. Bueno, estas cosas
creo que se vaya a un hospital público a hacer atender una muela no requiere autorización de nadie, sino que es un acto de responsabilidad. Y ya la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entendía de que la circunstancia de que un adolescente fuera a un servicio de salud a interesarse por su propio cuerpo era una forma de entender que tenía grado de madurez suficiente y discernimiento para poder prestar el consentimiento para efectuarse una práctica médica. ¿Cuáles son los actos que un adolescente entre 13 y 16 años, por ser una práctica invasiva, necesita su consentimiento, pero la asistencia de un progenitor? El piercing, el tatuaje. El piercing, ¿es invasiva? ¿Es invasiva la práctica del piercing? Sí. ¿El tatuaje es una práctica invasiva? Sí. Entonces, ¿qué necesita el adolescente entre 13 y 16 años? Su consentimiento y uno de los dos padres, no los dos padres, sino uno de los dos, padre, tutor, progenitor, representante legal, guardador, porque ahora el guardador es un representante legal según el 104. Y ¿qué puede hacer la persona que tenga entre 16 y 18 años, que según el código tiene que ser considerado como un adulto para todos los cuidados de su propio cuerpo? Bueno, puede decidir la interrupción de un embarazo, por ejemplo, porque el código habla de las medidas de cuidado de su propio cuerpo. Es decir, una cirugía estética reparadora la puede definir con su propio consentimiento, y una asistencia, si es una cirugía mutilante, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando del adolescente entre 16 y 18. Si va a realizar una práctica invasiva y hasta mutilante, bueno, tendrá que prestar su propio consentimiento y la asistencia de un progenitor. Pero lo que se entiende es que si va a hacerse una cirugía estética porque lo que se quiere es poner glúteos, eso no es una práctica invasiva, pero no resulta de cuidado de su propio cuerpo. Entonces, si decide eso, los representantes legales, que son los padres, los progenitores, pueden oponerse, y tendrá el juez que decidir qué es lo que van a hacer de acuerdo al dictamen del médico que indique si hay riesgo o no hay riesgo. En general, había hecho acá un listado de todos los actos que se pueden realizar o no. El que a mí me parece que es más importante como acto de cuidado es la interrupción del embarazo de una niña de 16 a 18 años, que, vuelvo a insistir, puede consentirla y decidirla con el asentimiento de uno de los progenitores. En cuanto a la vasectomía, en cuanto a la ligadura de trompas, en cuanto al trasplante de órganos, en cuanto a la donación de óvulos o de espermatozoides, hay leyes especiales que fijan mayorías de edad especiales, que es los 18 años. Entonces, cuando digan, pero entonces va a venir y va a decidir tal cosa, hay una ley especial, es decir, excede el cuidado de salud del propio cuerpo la ligadura de trompas. Entonces, hay una ley especial que fija una mayoría de edad especial. Trasplantes, ligadura de trompas, vasectomía. Entonces, cuando tengan que decidir qué acto pueden o qué acto no pueden, piensen siempre si son actos de cuidado o no, si es por la galería o no. Si es algo como un piercing o un tatuaje, bueno, pueden hacerlo con el asentimiento de un progenitor. Por eso el sistema de protección de la asistencia sigue vigente en este nuevo Código Civil. Bueno, y como ya me pasaron tantos papelitos, tengo mucho más para decir, pero bueno, gracias.